13 horas, 1 de la tarde con 2 minutos, casi 3. Gracias a la gente que nos ha estado llamando, los mensajes de texto. La situación, pues ya escucharon de parte del secretario general de gobierno. Vamos a estar muy al pendiente. Insistimos, confiamos en la autoridad correspondiente y vamos a generar un clima de confianza para que esa situación se aclare. Y bueno, hay muchos temas a lo largo y ancho de la semana. Sí. Yo le agradezco a otra de las muestras de respaldo y aprecio, han sido las de don Héctor de Mauleón. Él es periodista, columnista del Universal, especialista en temas de seguridad. Don Héctor, primero le quiero agradecer pues esta distinción que nos haya tomado la llamada para hablar de temas de seguridad, lo que está pasando en el México real, don Héctor. Muchísimas gracias por la invitación, Samuel. Don Héctor, ¿cómo está México hoy en día? Seguimos hipotecados al crimen organizado, estamos viviendo, hace rato platicábamos con la directora de la película Ruido, Natalia Beristain, esta radiografía cruel, por no decirlo, de las desapariciones, de la inseguridad, de lo que el mexicano de a pie sufre, don Héctor. ¿Cómo está México en voz de un especialista y que da cuenta de este tipo de situaciones? ¿Cómo es usted? Yo creo que todas las señales que están a la vista son muy alarmantes, muy preocupantes. El avance del crimen organizado se ha dado en los últimos años de manera incontenible. Hay presencia de organizaciones criminales prácticamente en 3/4 del país. Hay zonas incendiadas por la violencia, hay zonas silenciadas. Ahí eso me parece gravísimo, en lugares donde no sabemos lo que está ocurriendo, porque mediante las amenazas y las agresiones y los desplazamientos, los periodistas han dejado de informar. Pues hay zonas de silencio en donde no sabemos bien a bien qué está ocurriendo. Hay zonas en las que la única información disponible es la que deja conocer el crimen organizado. Hay una situación tremenda de presencia del crimen organizado, no asociada necesariamente a ejecuciones o a hechos de violencia, sino una presencia silenciosa que ha establecido una zona gris en muchas regiones del país, a través de la cual la gente vive bajo la bota de los criminales, pagando cuotas, como es el caso de aguacateros y limoneros en Michoacán, como es el caso de los cañeros en zonas de San Luis Potosí, pero esto llega incluso a los vendedores de los rastros, que tienen que pagar por cada kilo que pese un animal una cuota, o la gente de las tienditas de abarrotes, que deben pagar en muchas regiones del país hasta por cada bolsita de papas o por cada Coca-Cola que venden, una comisión al crimen organizado. Entonces, indicadores que hablan de una incidencia delictiva relacionada con homicidios dolosos muy alta, no las podemos encontrar tal vez en algunas regiones, y sin embargo, esas regiones se encuentran bajo el dominio completo del crimen organizado. El 72% del país, en el 72% del país se ha establecido entonces una especie de estado paralelo, donde la extracción de rentas, el cobro de impuestos, corre a cargo del crimen organizado, donde la gente ha perdido la noche en muchos lugares, no pueden salir de noche o han cambiado sus hábitos para no exponerse y no exponer a sus familiares, donde se han perdido las carreteras, la gente no puede salir después de cierta hora por carreteras, o en algunas regiones del norte del país lo hacen en caravanas, en la zona de Tamaulipas, por temor a los retenes del crimen organizado, que cobran también el peaje a los camiones de carga, o de plano los roban. Es uno de los grandes problemas, el robo de trenes de carga y de camiones de carga en muchísimas carreteras del país. El número de muertos, pues estamos llegando a los 140,000 muertos, estamos a punto ya de rebasar a los muertos de todo el sexenio de Peña Nieto, y hace tiempo que dejamos atrás al número total de muertos del sexenio de Felipe Calderón. Todo esto en medio de un discurso triunfalista, de
de que todo sea contenido, de que la violencia está bajando, de que la estrategia de seguridad, si es que hay alguna, está dando resultados. La idea de resolverlo todo abriendo cuarteles y enviando una Guardia Nacional que en términos prácticos y reales no ha modificado la vida ni ha agregado nada a la seguridad. Creo que es un momento horrible porque cientos de miles de mexicanos viven en la zozobra, viven en el miedo, viven en la inseguridad, salen de sus casas de verdad con verdadero temor de no saber si efectivamente van a volver o no, o en el caso de sus familiares. Yo veo señales terribles de descomposición, veo no solamente el fracaso de una estrategia, sino el avance ya del deterioro del tejido social en muchísimas regiones de México. Las masacres son continuas, los hechos de las atrocidades han aumentado de manera pavorosa. En todo el país aparecen bolsas con cuerpos desmembrados, aparecen encobijados, aparecen personas dentro de automóviles incendiados. El panorama realmente es muy grave, es muy preocupante, y yo creo que lo vuelve más preocupante el hecho de que no se quiere corregir, de que no se quiere admitir que no ha habido un avance en términos de darle seguridad y pacificar el país. La epidemia de violencia sigue desatada, pero no veo visos ni indicios de que se quiera enmendar el camino. Chuy. Buenas tardes, don Héctor, le habla Jesús Sierra. ¿Consideraríamos entonces los ciudadanos que esto del crimen organizado se volvió una empresa que lejos pues de acabarse se va a fortalecer cada vez más? Yo veo una cosa a la que no creo que no le hemos prestado la atención debida. En las elecciones de 2021, la mano del crimen organizado para palomear candidatos, para quitar a los que no querían mediante las amenazas, el amedrentamiento, incluso el asesinato de candidatos, las operaciones que se dieron a lo largo de todo el país y que fueron evidentes en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en el Estado de México, en San Luis, en Tamaulipas, en Sonora, en Chihuahua, donde el crimen organizado hizo el papel de gran elector, tomando incluso, obligando a la gente a votar, a exhibir su boleta con el voto, a votar en público, a tomar casillas para rellenar las urnas en favor de los candidatos que ellos habían decidido. Creó un nuevo mapa criminal en México, porque esto lo que significa es que las personas que fueron puestas en los cargos por parte del crimen organizado ya no le deben de responder, o ya no le tienen que responder a un partido político o a los votantes, le tienen que responder a quien los puso, y quien los puso fueron los grupos criminales, como se vio y se documentó debidamente, de manera incontestable durante ese proceso electoral. Lo que me sorprende es que alrededor de todo esto se ha hecho ya un silencio, se ha mirado con naturalidad terrible lo que sucedió. Hay gobernadores impuestos por estos grupos en el país, hay presidentes, hay municipales, hay toda una serie de jefes de policía, de directores de policía que son puestos o secretarios de seguridad locales impuestos por los grupos criminales que les están respondiendo a ellos. Y esto sí me parece un hecho ya tremendo, porque el avance se hace ya a la vista de todos, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vio, y todo el mundo calla. En el caso de Culiacán, en Sinaloa, por ejemplo, pues hubo un operativo tremendo donde todos los operadores políticos de los partidos ajenos a Morena fueron levantados. Se dio el caso de 100 operadores del PRI que secuestraron el viernes anterior a la elección y los soltaron una hora antes del cierre de casillas en una carretera. A 100 personas estuvieron secuestradas durante casi 48 horas para que no pudieran operar el día de la elección. Eso que pasó en Culiacán se documentó en diversos municipios de Sinaloa de manera clara, probada, con testimonios, con grabaciones, con videos. Y pues la gente
de México lo ha normalizado, y me parece que esa normalización frente al avance ya brutal del crimen organizado en México solamente puede traer más desgracias, solamente va a hacer que la epidemia de violencia siga estallando, inundando zonas que habían sido tranquilas, municipios que no se habían visto afectados por esa espiral de violencia, y que hoy ya se encuentran en llamas. Organizaciones criminales poderosísimas enfrentándose, abriendo frentes de guerra por todo el país, y dejando regueros de sangre y montañas de muertos. Yo creo que esta parte, don Héctor, tiene que ser muy consciente la ciudadanía de esa descomposición del que vive el tejido social, y es el México real. Don Héctor de Mauleón, yo le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada. A título personal, el respaldo que el pasado jueves pues nos dio a la situación que vivimos acá en Ciudad Valles, y pues estamos a la orden, don Héctor. Es inadmisible ese tipo de amenazas, no las debemos pasar por alto. Vamos a estar pendientes, pues el gremio periodístico tiene que estar pendiente y no dejar pasar estas cosas. Pues cuentas totalmente con mi apoyo, y ojalá esto se investigue y se resuelva. Don Héctor de Mauleón, como siempre, un gusto haberlo saludado, compartir estos minutos, sobre todo con la gente de la Huasteca Potosina, de la zona media de San Luis Potosí, que nos escucha y nos sigue a través de las distintas multiplataformas que esta empresa de comunicación tiene. Don Héctor, un abrazote hasta la Ciudad de México. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Es don Héctor de Mauleón, columnista, periodista, analista en temas de seguridad. Vámonos. Muy centrado, ¿no? Muy centrado, don Héctor, sí. Por eso es un referente y es hoy en día una de las voces más calificadas a hablar en el Aunque tema. Los seguidores de Ya Sabes Quién tengan otros datos. Así es. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos. emsavalles.com es una multiplataforma que te permite estar bien informado. Síguenos en Facebook como EMSA Valles Multimedia, en YouTube, Twitter e Instagram como EMSA Valles. Entra a nuestras páginas emsavalles.com y emsavalles.com.mx o envíanos tus opiniones a nuestro WhatsApp 481-103-6886.